Imagina esto: un enorme salón bañado en oro perfumado con incienso y rosas marchitas. En el centro, un lecho de marfil cubierto de sedas carmesí, y sobre él yace una figura inmóvil vestida como una emperatriz, la piel pálida como la cera, los ojos abiertos pero vacíos. No respira con libertad, apenas se mueve, porque no está ahí por voluntad propia. No es una reina, no es una concubina, es una muñeca humana, una criatura viva, moldeada, cortada, sometida y rehecha para complacer al deseo más oscuro de un hombre que se creía un dios Nerón. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia más de decadencia imperial, es una visión directa al núcleo podrido del poder absoluto. Un espectáculo de horror real en el que el cuerpo de un ser humano fue transformado en un juguete viviente para el deleite sádico del emperador. No es una leyenda, no es un mito. Ocurrió. Y lo que lo hace más aterrador es que la historia trató de enterrarlo, porque incluso para Roma, una civilización que aplaudía ejecuciones públicas y glorificaba la guerra, esto era demasiado. Nerón no fue simplemente un tirano excéntrico. Fue un artista del sufrimiento, un escultor de carne. Y dentro de su imperio de placeres impensables, la creación más inquietante fue su esposa más joven, un adolescente castrado, forzado a usar vestidos, maquillado como una emperatriz y convertido literalmente en una muñeca humana. Su nombre era Sporus, aunque algunos manuscritos lo han ocultado o deformado. Nerón no solo lo castró, lo vistió y lo mostró como una esposa en actos oficiales. Lo rebautizó, lo exhibió, lo adoró como si fuera la reencarnación de su difunta esposa Popea. Pero lo más perturbador es lo que hizo con él cuando nadie los veía. Lo transformó en un objeto, en una marioneta con vida, y para lograrlo no escatimó en métodos. Cirugía, tortura, control psicológico. Todo estaba justificado si el resultado complacía su capricho. Los cronistas romanos como Suetonio y Dion Casio apenas se atrevieron a describir los detalles. Mencionan la boda sí, el vestido, el velo nupcial, los invitados. Pero el lenguaje se vuelve evasivo, tembloroso, como si lo que habían oído fuera demasiado monstruoso para ponerlo en palabras, como si supieran que estaban tocando los límites de lo decible. Lo cierto es que más allá de la ceremonia pública, existió un espacio secreto donde Sporus dejó de ser persona para convertirse en propiedad. El emperador no quería compañía. Quería una muñeca que no hablara, que no envejeciera, que no lo contradijera. Una Popea inmortal hecha con carne prestada. Pero aquí viene la verdadera oscuridad. Lo que Nerón le hizo a Sporus puede no haber sido un caso aislado. Hay rumores, fragmentos dispersos de textos que hablan de otros jóvenes desaparecidos en la corte, de esclavos deformados para parecer estatuas vivientes, de sirvientes que se movían como autómatas entrenados para obedecer sin voluntad. El palacio de Nerón no era solo una mansión imperial, era un laboratorio de poder absoluto donde la belleza se mezclaba con la mutilación y el deseo era una orden que nadie podía desobedecer. ¿Por qué nadie ha hablado claramente de esto? ¿Por qué los historiadores prefieren referirse a Sporus como un amante trágico o una curiosidad escandalosa? Porque reconocer la verdad significaría mirar directamente al abismo. Significaría admitir que un ser humano fue reducido a objeto con la aprobación silenciosa de toda una civilización. Y lo más terrible, que la lógica que permitió esto no ha desaparecido. El deseo de poseer cuerpos, de moldearlos, de romperlos, para el placer de unos pocos, sigue respirando en las sombras. Este no es solo un relato depravado de un emperador loco. Es un testimonio oculto del precio de la deshumanización, de lo que ocurre cuando alguien se convence de que su placer vale más que la existencia de otro ser humano. Y en este relato, la muñeca humana de Nerón no es una anomalía. Es un símbolo de un mundo que convirtió el cuerpo en espectáculo y el dolor en entretenimiento. Prepárate, porque lo que sigue va a desenterrar una verdad que durante siglos se ha mantenido enterrada por miedo, por vergüenza o por conveniencia. Antes de convertirse en el artífice de su propia muñeca humana,
Nerón fue un niño maldito. No por alguna profecía o señal divina, sino por la madre que lo parió. Agripina, la menor hermana de Calígula, hija de Germánico, sobrina, y luego esposa del emperador Claudio, era una mujer decidida a convertir a su hijo en la criatura más poderosa de Roma, sin importar a qué precio. Desde su cuna, Nerón fue moldeado no con amor, sino con ambición venenosa. Se dice que Agripina lo observaba con la misma frialdad con la que evaluaría una daga bien forjada, no por su belleza, sino por su utilidad para matar. Fue ella quien envenenó al emperador Claudio para asegurar que Nerón ascendiera al trono. Fue ella quien desde las sombras gobernó los primeros años de su reinado. Pero Nerón no toleraba compartir el poder, menos aún con quien lo había tratado toda su vida como una marioneta. Así que hizo lo impensable: la asesinó. No de una forma rápida o discreta. La hizo ejecutar tras varios intentos fallidos, uno de los cuales incluyó un barco trampa diseñado para hundirse mientras Agripina dormía. Cuando eso no funcionó, la hizo apuñalar sin piedad en su propia villa. Luego contempló su cadáver con frialdad y comentó, según cuenta Suetonio, la belleza de sus miembros. Esa escena marca el nacimiento de un nuevo Nerón. No el emperador adolescente impuesto por su madre, sino el monstruo por fin liberado. A partir de ahí, Roma se convirtió en un parque de diversiones sangriento. Los rumores de orgías, interminables banquetes donde la comida se mezclaba con cuerpos desnudos y espectáculos donde la vida se apostaba por capricho, ya no eran exageraciones poéticas. Eran hechos. Y cuanto más se le permitía a Nerón hacer lo que quería, más oscuro se volvía su deseo. La música fue su obsesión, pero no porque buscara consuelo espiritual. La usaba como narcótico para adormecer a Roma mientras se desmoronaba. Cuando el gran incendio consumió la ciudad en el año 64, muchos aseguraron haberlo visto tocando su lira y cantando sobre la caída de Troya, mientras las llamas devoraban los barrios pobres. ¿Fue culpable? No hay pruebas concluyentes. Pero lo que sí es cierto es que aprovechó la destrucción para construir su fantasía definitiva, la Domus Aurea, un palacio imposible donde cada piedra parecía respirar su locura. Dentro de esas paredes doradas, Nerón empezó a experimentar con los límites del control. No solo político, físico, emocional, humano. Los senadores, los soldados, los poetas, todos eran peones en su juego. Pero los cuerpos jóvenes, bellos, frágiles, moldeables, eran sus piezas favoritas. No bastaba con poseerlos. Nerón necesitaba reinventarlos. Hacerlos suyos no solo por medio del sexo, sino de la transformación absoluta. Por eso Sporus no fue simplemente un amante. Fue el resultado final de una evolución perversa que empezó el día que Nerón decidió que él también podía crear vida. Antes de Sporus, Nerón ya había dado señales. Mató a su primera esposa Octavia porque le aburría. Luego golpeó a Popea embarazada hasta matarla. Fue después de esa muerte quizá la única que lo afectó realmente que empezó a buscar un reemplazo imposible, alguien que no fuera solo similar sino idéntico. No una mujer sino una réplica, un duplicado, una muñeca viviente. Pero este deseo no surgió de la nada. Fue el producto de una larga costumbre de destruir para dominar, de arrancar todo lo humano para dejar solo lo moldeable. Como cuando organizaba ejecuciones teatrales donde los condenados eran asesinados siguiendo el guión de tragedias griegas. O cuando convertía banquetes en juicios y sus víctimas no sabían si saldrían con regalos o con una sentencia de muerte. Su fascinación por el sufrimiento ajeno era meticulosa. No buscaba solo castigar, sino observar. Miraba el dolor con el mismo interés con el que un pintor analiza el color. Porque para Nerón el dolor era arte. Y en su mente enferma moldear a Sporus, castrarlo, vestirlo, transformarlo era una forma de escultura. Una escultura de carne que respiraba. Algunos historiadores han intentado suavizar este retrato. Hablan de un emperador incomprendido sensible, atrapado en una época brutal. Otros lo presentan como una figura trágica, pero eso no explica la frialdad con la que ordenaba torturas, ni el placer con el que veía a sus enemigos destruidos física y emocionalmente.
Nerón no fue víctima del sistema. Fue su culminación más abominable. Y cuanto más se sumergía en su mundo de fantasías, más distorsionado se volvía su sentido de lo real. Por eso Sporus no fue una aberración. Fue la conclusión lógica de un hombre que había matado a su madre, a sus esposas, a sus rivales, y que por fin encontró la forma de tener a alguien que no pudiera abandonarlo, ni desafiarlo, ni morir. Una muñeca humana que por más que respirara ya no podía vivir. Sporus era apenas un adolescente cuando la mirada vacía de Nerón se posó sobre él. Algunos dicen que tenía 13 o 14 años, otros que ni siquiera había llegado a la pubertad. Su belleza era tan llamativa que los cortesanos lo apodaban el espejo de Venus, una mezcla perfecta de rasgos delicados y juventud incorrupta. Era un esclavo nacido sin derecho a decidir sobre su cuerpo ni su destino. En cualquier otro momento de la historia romana, habría sido simplemente un objeto más entre los miles que transitaban la corte. Pero Nerón lo vio y decidió que sería mucho más. La decisión fue rápida e inapelable. Nerón no quería un amante, quería una reencarnación. Tras la muerte brutal de su esposa Popea, a quien él mismo había asesinado de una patada estando embarazada, el vacío que dejó fue más que emocional. Fue obsesivo. Y cuando Nerón conoció a Sporus, su mente ya había elegido el papel que aquel niño representaría. Sería Popea. No como metáfora, no como consuelo. Sería literalmente ella. Los médicos imperiales, que también eran verdugos y escultores de carne, recibieron la orden de castrar al joven. No con la anestesia moderna, no con bisturís limpios. El proceso fue brutal. Una amputación sin retorno. Un acto de mutilación ritual que buscaba detener el desarrollo masculino, borrar el futuro del niño para convertirlo en un muñeco perfecto de ambigüedad perpetua. El dolor debió ser insoportable. Pero eso no importaba, porque en la mente de Nerón ese sufrimiento era necesario. Era parte de la creación. Después vino el vestido, las joyas, el maquillaje, el velo nupcial. El día de la ceremonia fue un espectáculo monstruoso aún para los estándares de la Roma imperial. Nerón organizó una boda pública. Sporus fue presentado como esposa del emperador ante la corte, rodeado de invitados vestidos de gala, mientras sacerdotes entonaban himnos de bendición. Los testigos quedaron paralizados entre la incredulidad y el horror. El emperador no estaba representando una fantasía. Creía con una convicción escalofriante que Popea había vuelto a la vida, que el niño que tenía a su lado era su esposa renacida. Durante los meses siguientes, Sporus fue obligado a vivir como emperatriz. Su presencia era requerida en banquetes, procesiones, actos oficiales. Caminaba con la cabeza baja, vestido con túnicas bordadas y collares de perlas, siempre a la sombra de Nerón. Y cada noche era llevado a las cámaras privadas del emperador. Lo que ocurría allí solo puede imaginarse. Pero si tomamos en cuenta los gustos de Nerón, su amor por el control total, su inclinación a la violencia disfrazada de amor, la imagen se vuelve espantosa. Sporus no tenía voz. No podía protestar. No podía escapar. Vivía atrapado dentro de un disfraz que no era solo de tela sino de carne. Convertido en símbolo de un capricho imperial que transformaba cuerpos y destruía identidades. Y lo más escalofriante, la corte lo aceptaba. Nadie se atrevía a cuestionar el acto. Los senadores callaban. Los generales fingían sonreír. El pueblo, reducido a la condición de espectadores, se limitaba a susurrar entre ellos, mientras Roma entera fingía que aquello no era una pesadilla viviente. Los historiadores antiguos mencionan el caso de Sporus con palabras cuidadosamente ambiguas. Suetonio dice que Nerón lo trataba como una esposa. Dion Casio lo describe como esposa, concubina y esclavo. Pero ninguno entra en detalles. Ninguno describe el terror detrás de esa unión. Es como si incluso los cronistas acostumbrados a relatar decapitaciones y torturas sintieran que este caso debía envolverse en silencio, que su crudeza era demasiado para el papel y la tinta. Y no era solo el acto de la castración ni la boda forzada. Era la idea misma de despojar a un niño de su ser,
para convertirlo en un objeto de placer personalizado. Como si Nerón hubiera querido demostrar que incluso la muerte podía ser derrotada si uno tenía suficiente poder para crear un reemplazo exacto. Como si el cuerpo humano fuera solo arcilla blanda, lista para ser esculpida según la voluntad del emperador. Sporus se convirtió en una marioneta trágica, en una especie de cadáver viviente, no muerto en cuerpo pero sí en identidad. No libre, no esclavo, no hombre, no mujer. Solo un reflejo de alguien que ya no existía. Y eso precisamente lo hacía aún más valioso para Nerón. Porque ya no era una persona. Era una creación. Un espejo hecho carne. Con el paso del tiempo, Sporus dejaría de aparecer en las crónicas oficiales. Como si su presencia se volviera incómoda incluso para los que aplaudían a Nerón. Pero su historia quedó impresa en los márgenes. En las palabras torcidas de los historiadores. En los susurros de la plebe, y en los sueños de quienes sabían que en el corazón del imperio un niño había sido transformado en muñeca para complacer a un monstruo que se hacía llamar César. La Domus Aurea no era solo un palacio, era una pesadilla con columnas, una catedral del ego y la decadencia construida sobre las ruinas de una ciudad que acababa de arder. Mientras Roma se lamía las heridas tras el incendio del año 64, Nerón ya imaginaba algo más que una residencia imperial. Soñaba con una utopía personal, un santuario donde el arte, el placer y el dolor se mezclaran sin límites. Y así nació su monstruosa creación, una mansión de más de 300 hectáreas con techos giratorios que rociaban perfume, lagos artificiales con cocodrilos, paredes cubiertas de oro y frescos obscenos que representaban dioses bestias y actos humanos que rozaban la blasfemia. Pero lo que no se mencionaba en los planos era lo que se ocultaba bajo esa superficie resplandeciente. Porque la Domus Aurea tenía habitaciones que no eran para dormir ni para celebrar. Eran cámaras de transformación, de control, de sometimiento. Espacios donde los cuerpos dejaban de ser cuerpos y se convertían en juguetes, en trofeos, en símbolos. Allí, según múltiples rumores de la época, Nerón llevaba a cabo sus fantasías más retorcidas. Lo que hizo con Sporus era solo la punta de un iceberg depravado. Los esclavos ornamentales eran parte del espectáculo. Hombres y mujeres moldeados para parecer estatuas vivientes. Algunos estaban cubiertos permanentemente de pintura dorada, otros mantenían posturas fijas durante horas atados con sistemas invisibles que les impedían moverse aunque se desmayaran del dolor. Había quien juraba que algunos tenían la piel perforada por anillos de metal incrustados en la carne como si fueran joyas humanas. Otros aseguraban haber visto cuerpos intervenidos quirúrgicamente para parecerse a animales mitológicos, sirenas mutiladas, sátiros castrados, centauros con piernas amputadas y monturas de cuero. No eran simples esclavos, eran abominaciones artísticas, y vivían, si es que a eso podía llamársele vivir. Entre los pasillos de mármol y los jardines colgantes se escondían habitaciones sin nombre, cámaras tapizadas con seda negra insonorizadas a las que nadie entraba sin ser convocado por el propio emperador. Allí, según ciertos manuscritos apócrifos, se realizaban rituales privados, no religiosos, personales. Momentos en los que Nerón dejaba de ser César para convertirse en Dios creador. Ahí manipulaba cuerpos con la ayuda de médicos cómplices, castraciones, cirugías estéticas primitivas, amputaciones, ajustes de voz mediante cortes en la garganta. El objetivo era siempre el mismo: crear la forma perfecta para encarnar una idea, un deseo o un recuerdo. En ese espacio es donde muchos creen que Sporus fue terminado. No castrado simplemente, sino intervenido una y otra vez para mantener su apariencia artificial. Hay indicios de que se le administraban ungüentos con fines hormonales, se le impedía exponerse al sol para preservar el tono de su piel y se le hacía dormir en posiciones forzadas para evitar el desarrollo de rasgos masculinos. Era una escultura de carne viva que debía mantenerse idéntica, estática, eterna, como una muñeca humana atrapada en una vitrina de oro. Pero Sporus no era el único.
Hay indicios de al menos una decena de figuras similares jóvenes sin identidad desaparecidos de registros oficiales, que podrían haber sido utilizados como modelos copias o simplemente sacrificios fallidos en ese proceso. Uno de los rumores más perturbadores habla de un joven que fue intervenido para parecerse a una estatua de Apolo que obsesionaba a Nerón. Su cuerpo fue estirado mediante tortura, sus ojos teñidos, sus labios cortados y reconfigurados. No sobrevivió, pero su cadáver fue conservado durante semanas bañado en perfumes y expuesto en un salón privado. Cuando se descompuso, fue incinerado discretamente y reemplazado. Los sirvientes lo sabían, lo veían, pero nadie hablaba, porque la Domus Aurea no solo era un palacio, era una prisión de oro, un teatro de máscaras donde la única regla era obedecer o desaparecer. El silencio era ley, y la belleza una sentencia de muerte si llamaba la atención del emperador. Y mientras todo esto ocurría, Roma seguía funcionando. Los senadores debatían, los templos celebraban festividades. El pueblo aplaudía los espectáculos de gladiadores sin saber que a unos metros de distancia se desarrollaba una realidad más brutal que cualquier batalla en la arena. Una realidad donde el cuerpo humano era despojado de su condición de sujeto y convertido en objeto estético en propiedad sensible. Donde el poder absoluto no se conformaba con mandar sobre territorios, sino sobre la carne misma. Nerón construyó su palacio no para vivir en él, sino para reinar desde su interior. Como un dios demente encerrado en su propio templo rodeado de creaciones que gritaban en silencio. Sporus, la muñeca humana, era el símbolo viviente de esa nueva religión del control. Un ídolo de carne que no podía escapar de su forma ni de su creador. Y cuando uno camina hoy por las ruinas semienterradas de la Domus Aurea, solo queda el eco de esas paredes testigos de horrores silenciosos. La historia oficial habla de frescos, columnas y arquitectura revolucionaria. Pero lo que esas piedras no dicen, lo que aún se resiste a ser exhumado, es que allí, entre la belleza y el oro, Nerón convirtió a personas reales en muñecos rotos. Y lo hizo no por necesidad, sino porque podía. Para Nerón el cuerpo humano no era sagrado, no era intocable, era un recurso, un lienzo, una masa moldeable sobre la que podía volcar sus impulsos, sus pérdidas, sus delirios. La idea de que alguien nacía con un género, una forma, un destino, era una burla para él. Lo que importaba no era lo que eras, sino lo que él decidía que fueras. Y en ese imperio sin límites, la cirugía se convirtió en una herramienta de dominación. Una forma de reescribir la carne al servicio del poder. En el siglo I, la medicina romana era una mezcla inquietante de conocimiento quirúrgico y prácticas brutales. Los médicos imperiales, muchos de ellos esclavos griegos o egipcios, con habilidades quirúrgicas avanzadas, eran capaces de realizar amputaciones, trepanaciones, reconstrucciones faciales primitivas. Pero sus pacientes no eran ciudadanos comunes. Eran prisioneros, esclavos, cuerpos sin derechos que servían como material de prueba. Y entre ellos, Sporus se convirtió en el experimento más simbólico de todos. No se trató simplemente de una castración como muchos suponen. Lo que Nerón ordenó fue una transformación completa. Un intento de borrar todo rastro de masculinidad, no solo a nivel genital, sino físico, emocional, estético. Se especula que los cirujanos se encargaron de afinar la voz de Sporus mediante cortes en la garganta que impedían el desarrollo de un tono grave. Algunos textos perdidos mencionan la aplicación de compresas herbales sobre el rostro para evitar el crecimiento de vello, y hay relatos que sugieren la administración de extractos hormonales rudimentarios obtenidos de plantas como el silphium o la mandrágora. Pero lo más perturbador era la repetición. Sporus no fue transformado una sola vez. Fue mantenido, como si se tratara de una estatua que necesita ser restaurada constantemente. Su piel debía conservar una palidez artificial alejada del sol. Sus labios eran teñidos a diario. Sus cejas eran depiladas, sus manos limadas, sus movimientos corregidos. Caminaba con una coreografía impuesta diseñada para agradar a un recuerdo, no a una persona. No se le permitía crecer.
ni cambiar, ni ser. Los médicos que participaron en su transformación no eran científicos, eran artesanos del dolor. Y lo sabían. Sabían que estaban destruyendo una vida para crear una figura. Pero el miedo y quizás la fascinación los mantuvo obedientes. En la corte de Nerón cualquier desacuerdo podía terminar en ejecución. Así que ellos cumplían. Cortaban, cosían, quemaban, perfumaban. Y cada vez que Nerón decía «no está bien», volvían a empezar. El resultado no fue una persona nueva. Fue un cuerpo atrapado en un limbo. Un reflejo de alguien que jamás existió realmente. Sporus no era Popea. No era una mujer. No era un hombre. Era una creación híbrida imposible que solo podía existir bajo la lógica enfermiza del emperador. Y en eso radicaba el verdadero horror en la negación completa de su individualidad. Ya no importaba cómo se sentía. Importaba cómo se veía y cómo hacía sentir a Nerón. El poder absoluto no se conforma con mandar sobre acciones. Quiere mandar sobre identidades. Y Nerón llevó ese impulso hasta su extremo más grotesco. No se conformó con cambiar las leyes ni con gobernar territorios. Quiso poseer la carne, doblarla, reescribirla, convertir a seres humanos en objetos vivientes que reflejaran sus obsesiones. Y Sporus fue la prueba viva de que lo había logrado. Pero Sporus no fue el único. En los sótanos de la Domus Aurea se rumorea que existían cuerpos almacenados como modelos fallidos. Jóvenes que no sobrevivieron al proceso. Otros que fueron descartados por no cumplir con los estándares estéticos de Nerón. Algunos fueron utilizados como piezas de repuesto piel, cabello, dientes. La noción de la integridad humana había sido abolida. Solo quedaba el resultado visual, la impresión final, el deleite de Nerón. Uno de los informes más escalofriantes escrito décadas después por un cronista cristiano y durante siglos ignorado por la historiografía oficial, habla de un esclavo que fue sometido a una intervención para ser convertido en réplica de una diosa egipcia. Su rostro fue alterado con fuego, sus pechos moldeados mediante injertos, su lengua cortada, para que no pudiera hablar. Fue colocado como figura decorativa en un salón oscuro, rodeado de incienso y cánticos. No era una persona, era un símbolo. Y como tal murió en el anonimato. Sporus, en cambio, sobrevivió, pero su vida después de Nerón fue aún más trágica. Pasó de emperador en emperador como un objeto curioso. Tito lo mantuvo a su lado por un tiempo. Otón lo exhibió como trofeo. Vitelio Cruel, como su predecesor, llegó a burlarse públicamente de su voz y su forma de caminar. Cada nuevo dueño lo veía como una reliquia viviente del emperador monstruoso. Una muñeca rota que nadie se atrevía a descartar, pero que todos querían usar. Finalmente, Sporus tomó una decisión que dejó helado a todo el imperio. Se suicidó. No de forma dramática, no con discursos ni cartas. Se quitó la vida en silencio como alguien que sabe que ya no le queda nada que decir, ni qué hacer, ni qué esperar. Fue su único acto de libertad en toda una existencia marcada por el control, la mutilación y la vergüenza. Y así terminó la historia de un niño transformado en muñeca. No por arte, no por medicina, sino por la voluntad enferma de un emperador que confundía el poder con la propiedad, el amor con la posesión y la belleza, con la destrucción. La monstruosidad de Nerón no era sostenible. Aunque el emperador vivía rodeado de oro, esclavos ornamentales y banquetes interminables fuera de los muros de la Domus, Aurea Roma empezaba a hervir. El pueblo, harto del hambre, la represión y los excesos, comenzó a murmurar. El Senado, humillado y emasculado por años, vio cómo las legiones perdían la lealtad hacia aquel emperador que se creía artista, amante de todos y dueño de todo. La tormenta se aproximaba, y Nerón por primera vez en años tuvo miedo. Cuando las provincias comenzaron a rebelarse, Nerón intentó calmar el fuego con promesas y sobornos. Pero era tarde. Uno a uno sus aliados lo abandonaron.
Incluso sus antiguos sirvientes, aquellos que habían reído con él, que habían visto a Sporus desfilar por los salones, vestido como emperatriz, ahora bajaban la mirada. Ya no veían a un dios, veían a un cadáver anticipado. La noche en que el Senado lo declaró enemigo público, Nerón no buscó soldados. Buscó a Sporus. Le pidió que lo acompañara en su huida final. Algunos dicen que lo abrazó, que le habló con ternura como si de verdad creyera que eran marido y mujer. Le prometió una última ceremonia, una muerte conjunta como Romeo y Julieta. Pero Sporus se negó. Tal vez por terror, tal vez por dignidad, tal vez por el asco acumulado tras años de ser tocado, disfrazado, destrozado. Nerón, abandonado sin coronas ni seguidores, tomó una daga, la colocó sobre su garganta y como un cobarde pidió ayuda para matarse. Fue su secretario Epafrodito quien le dio el último empujón. Así murió el emperador que había incendiado Roma castrado a un niño y lo había vestido de novia. Así cayó el amo del dolor. Pero la historia de Nerón no murió con él, porque lo verdaderamente aterrador no era su vida, sino lo que dejó atrás. Sporus fue capturado poco después. No fue liberado. No fue reivindicado. Fue conservado, como si aún fuera propiedad del imperio. Pasó de manos como un objeto raro, una joya enferma. Otón, sucesor inmediato de Nerón y uno de sus antiguos amantes, lo adoptó como talismán privado. Le ordenó usar de nuevo las ropas de Popea. Lo mostraba en cenas secretas como una reliquia viva de una época dorada y maldita. Nadie protestaba. Nadie se apiadaba. Solo lo miraban, como se mira a una criatura extinguida. Cuando Otón cayó, le siguió Vitelio. Este no quiso conservarlo como objeto de deseo, sino de burla. Organizó banquetes donde Sporus era obligado a actuar como emperatriz derrotada. Se le hacían preguntas hirientes. Se le exigía cantar. Se le recordaba su castración con chistes sucios, mientras los invitados reían con la boca llena de vino. Lo que Nerón había iniciado ahora se convertía en comedia. Sporus era ya una sombra, una carcasa. Caminaba con los ojos perdidos, el cuerpo envuelto en túnicas demasiado grandes, como si quisiera desaparecer dentro de ellas. Algunos cronistas dicen que apenas hablaba, que cuando lo hacía su voz era aguda, susurrante, fantasmal. No pertenecía a ningún mundo, ni al de los hombres, ni al de las mujeres, ni al de los vivos, solo al recuerdo del horror. En ese estado de perpetua humillación, sin identidad, sin futuro, Sporus tomó una decisión: acabar con todo. Su suicidio fue silencioso. No dejó notas. No hubo drama. Solo un cuerpo colgando como un muñeco sin hilos. Como si su existencia hubiera sido solo eso, una performance que finalmente había terminado. Pero el imperio no olvidó tan fácilmente, porque la figura de Sporus se convirtió en un fantasma que recorría la historia de Roma. No se hablaba de él en los foros ni en las escuelas, pero estaba ahí, en los rumores, en los libros prohibidos, en los testimonios velados de quienes decían haberlo visto de cerca. Su nombre se convirtió en sinónimo de aquello que no se debía mencionar, el momento en que Roma dejó de ser civilización y se convirtió en un espectáculo demente. Y aún más inquietante es lo que vino después: el silencio. El deliberado y espeso silencio de los siglos. Los historiadores imperiales, especialmente durante el gobierno de los Flavios y luego los Antoninos, apenas mencionan a Sporus. Cuando lo hacen es con desdén o eufemismos. Joven favorito, esposa imperial, concubina singular, pero nunca con el horror que el caso merecía. Porque reconocer a Sporus en toda su tragedia era reconocer la culpa de todo un sistema. Significaba admitir que Roma, la cuna de la ley, del arte, del orden, había permitido que un niño fuera despojado de sí mismo y convertido en muñeca viviente. No como castigo, sino como placer. No por necesidad, sino por puro capricho. Esa verdad era demasiado oscura, demasiado perturbadora, y por eso fue enterrada. En lugar de condenar el relato oficial, prefirió romantizar. Se empezó a hablar de Nerón como un artista incomprendido.
como un hombre sensible que solo quiso amar a su manera. Se inventaron tragedias, se pintaron retratos. Incluso hubo intentos de rehabilitar su imagen en siglos posteriores. Pero ninguno de esos esfuerzos pudo borrar del todo lo que había hecho, lo que había sido. Y en el centro de ese intento de olvido, el cuerpo de Sporus seguía existiendo como un eco inquietante. No hay estatuas en su honor. No hay textos que lo reivindiquen. Solo fragmentos, frases rotas, alusiones indirectas. Y sobre todo una sensación insoportable que aquello que se le hizo podría repetirse. Que bastan un hombre, un palacio y el silencio cómplice de los demás, para que un ser humano sea reducido a objeto, a disfraz, a muñeca. Tras la caída de Nerón, el imperio hizo lo que mejor sabía hacer con aquello que le resultaba incómodo, lo ocultó. Quemó documentos, reescribió crónicas, moldeó la memoria pública como había moldeado los cuerpos. Roma no quería recordar que había tenido un emperador que se creía Dios y escultor de almas vivas, y mucho menos quería recordar al niño convertido en muñeca. El relato de Sporus no solo era doloroso, era imperdonable, porque demostraba que todo el sistema imperial, toda su grandeza, podía convertirse en una carnicería exquisita, disfrazada de civilización. Los primeros cronistas cristianos, a pesar de su repulsión hacia Nerón, al que incluso llamaban el anticristo, tampoco ofrecieron justicia a Sporus. Lo usaron como símbolo de la depravación pagana, pero nunca como víctima. No lo nombraron como ser humano ultrajado, sino como evidencia del pecado del otro. Incluso en el relato del horror, se le negó la dignidad. Su tragedia fue instrumentalizada, su sufrimiento transformado en parábola moral. Pero su voz jamás fue escrita. Y cuando los historiadores renacentistas empezaron a redescubrir a Roma, tampoco quisieron mirar de frente. Preferían hablar del arte de los templos del derecho. Nerón volvió a ser el loco pintoresco, el tirano melodramático. Se lo mostraba tocando la lira mientras ardía Roma, se lo caricaturizaba con coronas de laurel, rodeado de bufones y poetas. Y en medio de esa teatralización, Sporus fue borrado otra vez, o reducido a una simple anécdota. Un detalle escabroso, una curiosidad decadente, como si lo que se le hizo fuera un capítulo menor en una novela de excesos. El problema no era el olvido, era el disfraz, porque cuando la historia no puede eliminar algo, lo transforma. Y así fue como Sporus pasó de ser un niño esclavizado, castrado y utilizado como objeto sexual, a una especie de figura trágica, casi romántica. Se empezó a hablar de él como el gran amor de Nerón, de una historia maldita, digna de tragedia griega. Algunos escritores del siglo XIX incluso lo describieron como un símbolo de amor prohibido, ignorando completamente el hecho de que su relación con Nerón fue construida sobre la mutilación y la violencia. Ese romanticismo posterior no fue inocente. Fue un intento de embellecer lo inaceptable, de convertir el crimen en poema, de tomar la creación de una muñeca humana y revestirla de ternura. Pero ese velo poético es el más perverso de todos, porque donde debería haber un grito de espanto, lo que queda es un suspiro estético. Y esa es la victoria final del verdugo, haber conseguido que el mundo admire su obra sin recordar el dolor que la hizo posible. Incluso hoy en la academia, hablar de Sporus genera incomodidad. Se le menciona al pasar como parte de las excentricidades de Nerón. Pocas veces se aborda su historia como lo que fue un crimen continuado, una tortura disfrazada de amor. No hay estudios profundos, no hay biografías, no hay homenajes, solo restos, ecos, fragmentos de una verdad que parece demasiado sucia para ser rescatada. Pero esos fragmentos están ahí en los márgenes de las grandes obras. En Suetonio, que menciona la boda con una mezcla de asombro y desprecio. En Dion Casio, que habla del vestido nupcial y del beso público con la frialdad de quien describe un ritual fúnebre. En los textos anónimos que circulaban entre las clases bajas, donde Sporus aparecía como símbolo de algo que no se podía nombrar, la destrucción total de la identidad. Porque eso fue Sporus, una persona reducida a reflejo, a réplica, a herramienta.
No se le permitió llorar, ni quejarse, ni huir. Se le diseñó para agradar, para recordar, para excitar. Y cuando dejó de cumplir esa función, fue descartado sin ruido. Esa es la verdad que la historia no quiere contar. Porque para admitirla, habría que preguntarse cuántas otras veces se ha repetido. ¿Cuántos Sporus han existido sin nombre, sin rostro, borrados por el poder que los usó, y luego fingió no haberlos visto nunca? Y entonces la pregunta más escalofriante de todas se impone como un susurro que no desaparece. ¿Realmente hemos cambiado? Porque la fascinación moderna por Nerón persiste. Se le hacen películas, novelas, series. Se lo representa como un genio loco, un enfant terrible, un artista sin freno. Y Sporus nada, no aparece. No tiene voz. Como si aún siguiera atrapado en ese cuerpo artificial mudo transformado, no solo por la mano de su verdugo, sino por el olvido de todos los demás. Y sin embargo, si se escucha con atención, Sporus sigue hablando. No con palabras, con su ausencia, con el hueco que dejó su historia, con el escalofrío que sentimos cuando entre las líneas doradas del imperio vislumbramos un destello de algo mucho más oscuro, algo que no puede ser embellecido, ni redimido, ni callado para siempre. Sporus no fue solo una víctima del pasado, no es un personaje perdido en las ruinas de Roma, es un espejo, uno que nos obliga a mirarnos sin filtros, sin excusas, sin poesía. Porque su historia no terminó con la muerte de Nerón ni con su propio suicidio. Continúa en cada estructura de poder que convierte cuerpos en propiedad, en cada institución que transforma el dolor en espectáculo, en cada mirada que ve en otro ser humano algo que puede moldearse, poseerse, callarse. Hoy ya no necesitamos emperadores con coronas de laurel para repetir las atrocidades del pasado. Basta con una pantalla, una audiencia dispuesta a consumir y un sistema que aplauda la cosificación como si fuera progreso. Basta con una industria que decide qué cuerpos merecen ser admirados y cuáles deben ser corregidos. Basta con callar frente a la deshumanización diaria envuelta en discursos de amor, arte o libertad. La muñeca humana de Nerón no era una anomalía. Era el producto lógico de un mundo que aplaudía el poder sin límites. Un mundo donde la belleza era una orden, el cuerpo, una propiedad y el silencio. Una forma de complicidad. Y lo más aterrador es que ese mundo no ha desaparecido. Solo ha cambiado de rostro, de nombre, de formato. Sporus fue una advertencia que nadie quiso escuchar. Un niño convertido en símbolo. Un cuerpo intervenido, manipulado y finalmente abandonado por todos, incluso por la historia misma. Lo llamaron esposa. Lo llamaron concubina. Lo llamaron curiosidad. Pero nunca lo llamaron por lo que realmente fue una víctima absoluta. Un ser humano que fue borrado no solo de su género, su cuerpo, su identidad, sino del derecho a ser recordado como un igual. Y tal vez al contar hoy su historia completa sin adornos, sin metáforas, podamos hacer algo que ni Roma, ni el cristianismo, ni la modernidad se atrevieron a hacer: devolverle el rostro. Devolverle la voz. Porque mientras exista memoria, existe resistencia. Y mientras su historia nos haga temblar, aún estamos a tiempo de evitar que se repita. Si esta historia te estremeció, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el mundo realmente ha cambiado desde los días de Nerón? ¿O seguimos fabricando nuestras propias muñecas humanas bajo nuevas máscaras? No olvides suscribirte para más relatos históricos contados desde lo más oscuro de nuestra humanidad. Activa la campana para no perderte los próximos episodios. Porque la historia más aterradora no es la que ocurrió, sino la que sigue ocurriendo en silencio. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo descenso al infierno. ¿Deseas que trabajemos ahora en la miniatura título emocional, descripción SEO o ideas para shorts?